Una simple camarera, una noche cualquiera, se convierte en la única barrera entre la vida y la muerte para un hombre poderoso. ¿Qué haría si, al oír una conversación sospechosa, descubriera un plan de asesinato? Luisa Carrillo no lo dudó. Lo arriesgó todo para alertar a Andrés, aunque nadie la creyera. Pero la verdad es más oscura de lo que parece. Una traición y un pasado que se entrecruzan de forma inesperada. A veces, el valor de una persona no solo puede salvar una vida, sino también hacer justicia a quienes han sido injustamente condenados. ¿Qué harías tú en su lugar? Si te gustan las historias que llegan al corazón, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna. Que lo disfrutes. Era una noche bochornosa, típica del verano en el interior de Guanajuato. El gran salón de la Hacienda Montemayor, un edificio histórico de San Miguel de Allende, estaba abarrotado por los poderosos de la región. Políticos, empresarios y personajes influyentes charlaban mientras tomaban cócteles servidos por camareros impecablemente vestidos. Para Luisa Carrillo, camarera de eventos de lujo, era una noche más de trabajo, o al menos eso se suponía. Con una bandeja de tequila y mezcal en la mano, se desliza entre los invitados con la eficacia de quien ha pasado años en silencio, invisible para las élites. Así era como ella lo prefería, observando, escuchando, pero sin hacerse notar. Al fin y al cabo, nadie prestaba atención a los camareros. Esa noche, sin embargo, ese anonimato sería su salvación, y el comienzo de algo mucho más grande. Los Montemayor eran conocidos en todo el estado. La familia, propietaria de vastas plantaciones de agave y ganaderías, tenía un legado que se remontaba a varias generaciones. La fiesta, organizada con motivo de la inauguración de una nueva empresa, era un gran espectáculo, un recordatorio del poder y la riqueza de Andrés Montemayor, heredero del imperio. Andrés era un hombre que inspiraba respeto y temor a todos los que le rodeaban. Parecía inalcanzable, una fortaleza construida sobre décadas de éxito e influencia. Luisa Carrillo, contratada para el evento, se movía entre los invitados como una sombra. No era el tipo de persona que destaca. Con su pelo castaño recogido en un moño descuidado, y su uniforme blanco que siempre parecía una talla más grande de lo debido, Luisa no era más que una pieza más en el lujoso escenario de aquella velada. Pero sus ojos observadores lo captaban todo. Las sonrisas falsas, los apretones de manos ensayados y las miradas que decían más de lo que podrían decir las palabras. Luisa procedía de un entorno muy distinto al de aquella gente. Creció en una pequeña casa a las afueras de Guanajuato, marcada por la tragedia que había destrozado a su familia años atrás. Su padre, antiguo contable de una gran empresa local, fue encarcelado por un escándalo financiero que juró no haber cometido. Luisa le creyó. Y lo que más la corroía era saber que los verdaderos culpables estaban libres, probablemente en fiestas como aquella, brindando por sus mentiras. Mientras servía a los invitados una bandeja con bebidas, un grupo de voces más altas llamó su atención. En el centro estaba Andrés, con un traje impecable, hablando con un senador local y un inversor de Monterrey. Su sonrisa era carismática pero calculada. Era el tipo de hombre que siempre parecía tener el control, incluso de los detalles más insignificantes. A su lado estaba Carlota Montemayor, su esposa recién casada, una mujer tan despampanante como peligrosa. Carlota era el tipo de mujer que hacía que cualquier ambiente girara a su alrededor. Con su elegante vestido rojo y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, parecía más una obra de arte que una persona real. Luisa observó a la pareja desde la distancia, intentando no prestar atención a la incómoda opresión que sentía en el pecho. No eran celos,
sino algo más profundo, algo que no podía identificar del todo. A medida que avanzaba la velada, Luisa empezó a sentir un malestar inexplicable. La risa de Carlota parecía más fuerte de lo necesario. Sus manos, siempre gráciles, gesticulaban con una energía nerviosa. Era como si algo fuera mal, algo que nadie más podía ver. Llamaron a Luisa a la cocina para que trajera más vasos. Era un bienvenido descanso del ajetreo del salón, pero mientras caminaba por el pasillo, algo hizo que sus pasos vacilaran. Unas voces apagadas provenían de un rincón oscuro cerca de la biblioteca. No quiso escuchar, o eso se dijo a sí misma, pero el tono frío de la voz de una mujer la hizo detenerse. «No sospechará», dijo la voz, cortante. «El viaje será la oportunidad perfecta». Luisa contuvo la respiración. Reconoció el tono de inmediato. Era Carlota. «Quiero todo listo, Javier, sin errores», continuó Carlota. «Yo ya he hecho mi parte. Los papeles están firmados, los servicios contratados. Ahora solo me falta meterlo en ese avión. Después... bueno, eso es problema suyo. Lo único que sé es que ya no estará aquí para ver el futuro de esta nueva empresa», dijo con una sonrisa maliciosa en la voz. Javier contestó, pero su voz era demasiado baja para que Luisa pudiera oírla. Lo único que sabía era que aquella conversación no debía tener lugar. Carlota planeaba algo contra Andrés, y por el tono no era algo pequeño. Luisa sintió que el corazón se le aceleraba. Sabía que tenía que salir de allí antes de que la atraparan, pero sentía los pies clavados en el suelo. La conversación terminó bruscamente, y el sonido de pasos que se acercaban la despertó. Luisa se dio la vuelta y salió a toda prisa, intentando parecer ocupada con su bandeja. Pero lo que había oído se quedaría con ella, un peso que parecía crecer a cada segundo. De vuelta en el salón, Luisa observó a Carlota. Estaba junto a Andrés, sonriendo a un fotógrafo que captaba a la pareja perfecta. Aquello parecía tan surrealista. ¿Cómo podía una mujer actuar con tanta naturalidad mientras tramaba algo tan terrible? Luisa quería creer que estaba equivocada, pero todos sus instintos le decían lo contrario. Intentó concentrarse en su trabajo, pero la escena de la biblioteca no dejaba de repetirse en su mente. ¿Y si Carlota planeaba hacerle daño a Andrés? ¿Y si estaba en peligro? Luisa sabía que no le correspondía intervenir. Solo era una camarera, una extraña. Pero algo dentro de ella le decía que no podía ignorar lo que había oído. Cuando los invitados empezaron a dispersarse, Luisa tomó una decisión. No sabía cómo, pero tenía que avisar a Andrés. Aunque él no la creyera, tenía que intentarlo. Mientras Andrés empezaba el día con una reunión de negocios en el centro de San Miguel de Allende, Luisa estaba en su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Sus estrechas ventanas dejaban entrar apenas un poco de luz, pero la suficiente para iluminar las paredes desconchadas y el suelo desgastado. Estaba sentada en la cama, mirando un vaso de agua medio vacío. Los acontecimientos de la noche anterior se arremolinaban en su mente como una tormenta. Sabía que debía olvidar lo que había oído. No era su responsabilidad. Pero había algo en Andrés Montemayor que la hacía dudar. Tal vez era el hecho de que él tenía un poder que su padre nunca tuvo. Tal vez fuera la posibilidad de que, si no hacía nada, estaría contribuyendo a otra tragedia. Mientras tanto, Andrés ultimaba una importante llamada en su despacho. Estaba a punto de emprender un viaje de negocios para consolidar una alianza que podría ampliar sus inversiones en energías renovables. Carlota le había animado a ir, diciéndole que un descanso les vendría bien a los dos. A pesar de su siempre apretada agenda, Andrés estaba deseando que llegara el viaje. Era una oportunidad para escapar, aunque solo fuera brevemente, de las constantes presiones de la granja y de la sociedad.
Pero aquella mañana había algo extraño. Carlota estaba más animada que de costumbre, su voz más dulce, sus gestos más cariñosos. Andrés no era un hombre dado a la paranoia, pero conocía bien el comportamiento de Carlota. Nunca hacía nada sin motivo. Y aunque no podía precisar qué era lo que le molestaba, la persistente sensación de que algo no iba bien le persiguió durante todo el día. Luisa no era ingenua. Sabía que acercarse a Andrés Montemayor era como intentar cruzar un río lleno de cocodrilos. Era intocable, estaba rodeado de seguridad y de una red de poderosos aliados. Pero no podía ignorar lo que sabía. Aunque la humillaran, tenía que intentarlo. En un autobús abarrotado, Luisa se dirigió al centro de San Miguel de Allende. La ciudad tenía su propio encanto, con sus calles empedradas y sus coloridas fachadas coloniales. Pero Luisa no tuvo tiempo de admirar el paisaje. El corazón le latía con fuerza al bajar del autobús y dirigirse al edificio de Agroindustrias Montemayor. El edificio, una moderna torre de cristal y acero que sobresalía del resto de la ciudad, era un símbolo de la influencia de Andrés. Luisa se detuvo frente a las puertas giratorias, sintiendo el peso de la diferencia entre ella y aquel mundo. Pero el recuerdo de su padre la impulsaba a seguir adelante. No podía permitir que se destruyera otra vida por culpa de conspiraciones y juegos de poder. Luisa respiró hondo antes de cruzar las puertas giratorias, sintiendo el frío aire acondicionado del vestíbulo en la cara. Intentó ignorar las miradas apreciativas de los profesionales que pasaban a toda prisa, todos impecablemente vestidos, como si estuvieran hechos de otro tejido, literal y figuradamente. Su sencilla vestimenta, unos vaqueros desgastados y una camisa blanca con signos de desteñirse, gritaba que ese no era su sitio, pero se negó a encogerse. Hoy no. La recepcionista, una mujer de mediana edad con el pelo oscuro recogido en un moño apretado, levantó la vista de la pantalla y enseguida miró a Luisa con frialdad. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con voz monótona que revelaba impaciencia. Luisa se acercó al mostrador, ajustándose nerviosamente la correa del bolso que llevaba al hombro. «Necesito hablar con Andrés Montemayor». La recepcionista arqueó una ceja, como si la petición fuera completamente absurda. «El señor Montemayor no recibe visitas sin cita previa. Si lo desea, puedo anotar su nombre y su número. Quizá alguien se ponga en contacto con usted». «Es muy importante», insistió Luisa, apoyándose ligeramente en el mostrador. Sentía que el calor le subía a la cara, pero su determinación era más fuerte. «Tengo que darle un mensaje. Dígale que Luisa Carrillo está aquí. Puede que él no lo recuerde, pero estuve aquí hace unos días para firmar un contrato para trabajar en uno de sus eventos. Bueno, por favor, necesita escucharme». La recepcionista vaciló. Aunque estaba claramente irritada, algo en el tono de Luisa, una urgencia cruda e inconfundible, la hizo descolgar el teléfono. Tras una breve conversación en voz baja, colgó el auricular y miró a Luisa con desdén. «Te dará 5 minutos», le dijo, como ofreciéndole una limosna. «Su despacho está en la última planta, el ascensor está a su izquierda». Luisa no dio las gracias. Se limitó a asentir y se dirigió al ascensor, cada paso resonando en sus oídos como tambores de guerra. Cuando las puertas se cerraron tras ella, su mente empezó a dar vueltas. ¿Qué iba a decir exactamente? ¿Cómo convencería a un hombre como Andrés Montemayor de que se tomara en serio su advertencia? Cuando el ascensor llegó a la última planta, las puertas se abrieron y dejaron ver un pasillo inmaculado, con gruesas alfombras y cuadros de paisajes mexicanos en las paredes. Al final del pasillo, una secretaria la condujo al despacho de Andrés. Estaba sentado detrás de un escritorio de madera oscura, imponente y calculadamente decorado
para destilar poder. Los grandes ventanales a sus espaldas ofrecían una vista panorámica de San Miguel de Allende, pero los ojos de Luisa estaban fijos en el hombre que tenía delante. Andrés Montemayor era aún más intimidante de cerca. Alto, ancho de hombros, tenía un semblante que parecía tallado en piedra. Sus fríos ojos marrones analizaron a Luisa mientras se cruzaba de brazos, claramente escéptico. «Hola, Luisa, tengo 5 minutos», dijo, con voz firme y controlada. Luisa tragó saliva, sintiéndose más pequeña que nunca, pero sabía que no podía echarse atrás. «Señor Montemayor, ayer estuve en su fiesta», empezó, con voz temblorosa pero decidida. «Trabajo de camarera, y oí algo que tiene que saber». Andrés ladeó ligeramente la cabeza indicándole que continuara. «Oí a tu mujer hablando con un hombre llamado Javier. Estaban planeando algo contra ti, algo relacionado con tu viaje. Dijo que sería la oportunidad perfecta para acabar contigo». Por un momento, el silencio en la habitación fue casi ensordecedor. Andrés no movió un músculo, pero Luisa podía sentir la tensión que se acumulaba en el aire. «A ver si lo he entendido», dijo por fin, con la voz baja pero cargada de incredulidad. «Tú, una camarera, me estás diciendo que mi mujer, Carlota, mi mujer, está tramando matarme». Luisa sintió que su rostro se ruborizaba. «Sé cómo suena, sé que parece una locura, pero sé lo que he oído, y no estoy aquí para mentir. Solo quiero que tengas cuidado». Andrés soltó una carcajada seca, negando con la cabeza. «¿Y por qué iba a creerte? ¿Tienes alguna prueba? ¿Alguna grabación? ¿O esperas que tome una decisión basándome en algo que has oído detrás de una puerta?» «No tengo ninguna prueba», admitió Luisa, con la voz quebrada por un momento. «Pero no habría venido aquí si no creyera que estás en peligro. Y no me lo perdonaría si pasara algo y yo no hubiera hecho nada para evitarlo. Por favor, piensa en lo que te he dicho. No viajes». Andrés se levantó, un gesto que parecía poner fin a la conversación. «Si eso es todo, señora Carrillo, creo que podré soportarlo. Gracias por avisarme, pero ahora tengo una reunión». Luisa sintió que se le formaba un nudo en la garganta, pero antes de marcharse, se encaró con él por última vez. «Perdí a mi padre porque nadie le escuchó cuando intentó defenderse. No cometas el mismo error. No lo ignores». Salió de la habitación con el corazón encogido, sin saber si él había asimilado sus palabras. Sin embargo, la semilla de la duda estaba plantada. Andrés permaneció inmóvil unos minutos después de que Luisa se marchara. Sus palabras resonaban en su mente, pero él las apartaba. Carlota conspirando contra él era impensable, y sin embargo había algo inquietante en su insistencia, algo que no podía ignorar por completo. Más tarde, en la oficina de su hacienda, estaba sentado en su sillón de cuero, con los ojos fijos en la pantalla de la laptop, donde leía, por tercera vez, el itinerario de su próximo viaje de negocios. Sería 3 días fuera de la hacienda Montemayor, en un lujoso resort del Valle de Guadalupe, donde pretendía cerrar un contrato millonario. El plan estaba listo, organizado hasta el último detalle, pero algo lo inquietaba. Las palabras de Luisa resonaban en su mente. «Por favor, piensa en lo que te he dicho. No viajes». Se esforzó por alejarlas, por racionalizar que era imposible que Carlota, su mujer, estuviera tramando algo tan terrible. Pero la intensidad con la que Luisa había hablado y los detalles de la historia no podían ser ignorados. Andrés cerró el portátil con un seco chasquido. No era un hombre dado a la indecisión, pero su intuición, agudizada por años en los negocios, le gritaba que algo iba mal. Tras respirar hondo, cogió el teléfono y llamó a su ayudante. «Carlos», dijo, con voz baja y firme,
Cancela mi viaje a Valle de Guadalupe. Diles que ha surgido una emergencia. Al otro lado de la línea, Carlos vaciló. ¿Está seguro, señor? Todo está listo y ya están esperando. Te dije que lo cancelaras, interrumpió Andrés, poniendo fin a la llamada. No estaba seguro de por qué lo hacía, pero por primera vez en mucho tiempo prefirió confiar en una corazonada antes que en su lógica. Cuando Andrés salió del despacho y bajó al salón, encontró a Carlota en la terraza. Estaba hojeando despreocupadamente una revista de moda, con el pelo perfectamente peinado cayéndole sobre los hombros. Cuando le vio, sonrió, pero él notó un brillo de ansiedad en sus ojos. «Llevas un rato en la oficina», comentó cruzando las piernas con elegancia, preparando los últimos detalles para el viaje. Andrés se quedó junto a la chimenea, observándola atentamente. «En realidad, he cancelado el viaje». Carlota se quedó helada. Su expresión vaciló durante una fracción de segundo antes de recuperar la sonrisa. Pero Andrés se dio cuenta. Estaba entrenado para identificar microexpresiones, una habilidad que le había ayudado a cerrar muchos tratos. Y la expresión de Carlota estaba entre la sorpresa y la decepción. «¿Has cancelado?», repitió ella, dejando la revista a un lado. «¿Por qué?» «Hubo un cambio de planes», contestó Andrés, intentando sonar despreocupado, pero sin dejar de mirarla. «Pensé que sería mejor tratarlo más adelante». Carlota se levantó, con la sonrisa aún en los labios, pero sus movimientos eran más rápidos, más tensos. «Andrés, esto no tiene sentido. Estabas tan ilusionado con este viaje. Es un contrato importante, ¿no? ¿Por qué no lo reconsideras?» «Ya he tomado mi decisión», dijo, manteniendo la voz neutra. «Es solo un contrato. No merece la pena el estrés de viajar ahora». Carlota se acercó a él y le puso las manos suavemente sobre los hombros. «Has trabajado mucho, cariño. Este viaje no es solo por negocios. Piensa en lo mucho que necesitas un descanso. Insistí mucho en que fueras, ¿recuerdas? Quería que tuvieras un descanso». Andrés no contestó inmediatamente. Había algo en su insistencia que parecía desesperado. La suavidad de la voz de Carlota era casi exagerada, y sus palabras, que deberían haber sonado cariñosas, parecían más bien una manipulación. Sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «Quizá más tarde», dijo finalmente, soltándose de sus manos. «Ahora no es el momento». Carlota le observó durante unos segundos, con expresión indescifrable, antes de volver a sonreír. «Si eso es lo que quieres, de acuerdo. Pero sabes que este viaje te haría mucho bien, ¿no? Piénsalo, cariño». Andrés asintió, pero no contestó. Cuando ella se alejó y volvió al sofá, se dio cuenta de que su postura relajada era solo aparente. Carlota parecía inquieta, como si intentara reorganizar mentalmente un plan que acababa de fracasar. Esa misma noche, Andrés no pudo dormir. Carlota ya estaba en la cama, aparentemente dormida, pero él se quedó en el salón, repasando mentalmente todo lo que había ocurrido en las últimas 24 horas. La conversación con Luisa, la reacción de Carlota ante la cancelación del viaje, la vacilación en su voz, todo apuntaba a que algo iba mal. Recordó una vieja costumbre que le había enseñado su padre. Cuando algo no te parezca bien, no lo ignores. Investiga hasta encontrar la verdad. Decidido, Andrés cogió el teléfono e hizo unas cuantas llamadas discretas. Primero, a Carlos, pidiéndole que accediera a los registros financieros de las cuentas conjuntas con Carlota. Luego llamó a un contacto de confianza en el sector de la seguridad. «Necesito que alguien investigue a mi mujer», dijo, con voz baja pero firme. «Nada oficial. Solo que averigüe con quién ha estado hablando y qué ha estado haciendo». «Entendido, señor Montemayor», respondió el contacto. «Empezaré ahora mismo».
Andrés también decidió investigar por su cuenta y empezó por algo sencillo: revisar los registros telefónicos de Carlota. Con la ayuda de un informático de su equipo, consiguió un informe detallado de sus últimas llamadas. El nombre Javier Méndez aparecía con frecuencia, más de lo que parecía apropiado para un simple conocido. Cotejando horarios, se dio cuenta de que Carlota y Javier habían hablado exactamente a la misma hora a la que Luisa había descrito su sospechosa conversación. Decidido a entender lo que realmente estaba pasando, Andrés contrató a un investigador privado, el mejor que el dinero podía permitirse. En menos de 48 horas, el hombre le trajo un dossier estremecedor. Javier Méndez no era solo un conocido de Carlota. Había sido su amante durante al menos 2 años. Las fotografías les mostraban juntos en discretos encuentros y los registros financieros indicaban que Carlota había estado transfiriendo grandes sumas de dinero a una cuenta asociada a Javier. Pero la revelación más inquietante llegó en una grabación de audio captada durante una conversación reciente entre ambos. El investigador había conseguido instalar discretamente un dispositivo de escucha en uno de los coches de Carlota. La grabación confirmó todo lo que Luisa había dicho, y mucho más. La voz de Carlota, fría y calculadora, sonaba cristalina en la grabación. Andrés es un tonto. Nunca sospecharía de mí. Pero tenemos que hacerlo bien, Javier. Si sobrevive, estamos acabados. Javier sonaba dubitativo, pero su voz estaba igualmente comprometida. ¿Y si algo sale mal? Tiene dinero, abogados, aliados. Por eso tenemos que eliminarle antes de que pueda reaccionar. El viaje es el momento perfecto. Estará lejos de casa, fuera del radar. Ya hemos hecho los preparativos. El accidente será perfecto. ¿Y el dinero?, preguntó Javier. Carlota se rió, una risa vacía. Cuando muera, me lo quedo todo. No tiene que preocuparse, solo confía en mí. La grabación terminó ahí, pero fue suficiente para eliminar cualquier duda de la mente de Andrés. Su mujer no solo le engañaba, sino que planeaba matarle por dinero. A la mañana siguiente, Luisa se despertó con el sonido inesperado de un coche aparcando delante de su edificio. Al asomarse a la ventana, vio un sedán negro de lujo. Reconoció el coche de inmediato. Era el mismo que había visto a la entrada del despacho de Andrés. Antes de que pudiera convencerse de que se trataba de una coincidencia, vio a Andrés bajando del vehículo, con un traje impecable, pero más serio que nunca. Cuando Luisa abrió la puerta del pequeño edificio, Andrés ya estaba subiendo los escalones. Parecía fuera de lugar, como si su presencia destacada indicara que aquel no era el tipo de lugar que él frecuentaba. Cuando la vio, se detuvo y asintió. «Tenemos que hablar», dijo sin rodeos. Luisa se cruzó de brazos, confusa y ligeramente a la defensiva. «Si has venido a decirme que estoy equivocada, estás perdiendo el tiempo». Andrés le dedicó una sonrisa corta, casi irónica. «No, vengo a decirte que tenías razón». Aquello cogió a Luisa por sorpresa. Lo condujo al pequeño salón del piso, que parecía aún más pequeño con su presencia. Miró a su alrededor un momento, como si intentara comprender su mundo antes de sentarse en una de las gastadas sillas. «Me advertiste», empezó con los ojos fijos en los de ella, «y no te creí, pero cuando me enteré me salvaste la vida». Luisa le observó atentamente, intentando descifrar sus palabras. Él continuó, contándole todo sobre la investigación. Las llamadas de Carlota, el dossier, la grabación que confirmaba el complot de asesinato. Mientras hablaba, Luisa sintió una mezcla de alivio y horror. Tenía razón, pero la gravedad de la situación era mucho mayor de lo que había imaginado. «Debería haberte hecho caso desde el principio», admitió Andrés, reclinándose en su silla, exhausto. «Si hubiera ignorado tu advertencia,
ahora no estaría aquí. Luisa se cruzó de brazos, tratando de ocultar la oleada de emociones que surgía en su interior. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? Andrés guardó silencio un momento, como si sopesara sus palabras. Voy a solucionarlo. Pero antes, quería venir a darte las gracias en persona, no solo con palabras. Sacó un sobre del bolsillo interior de la chaqueta y lo puso sobre la mesa. Luisa le miró, confusa. «Es dinero», explicó Andrés. «Una cantidad importante. Piensa que es una forma de devolverte lo que has hecho por mí». Luisa miró el sobre, pero no lo cogió. «No he hecho esto por dinero». «Lo sé», dijo él con calma, «pero te lo mereces. Es raro encontrar a alguien dispuesto a arriesgar tanto por un desconocido». Ella dudó un momento, pero finalmente cogió el sobre. «No por el dinero, pero...» «Gracias». Andrés se levantó y se arregló la chaqueta. «Si necesitas algo, lo que sea, ponte en contacto conmigo. Se lo debo». Cuando se marchó, Luisa se quedó mirando el sobre que tenía en las manos. Era más dinero del que había visto nunca en una sola vez, pero la sensación de que aquello era solo el principio de algo más grande no la abandonaba. Cuando llegaron a la hacienda Montemayor, Andrés aparcó el coche con calma, pero por dentro se sentía como un volcán a punto de entrar en erupción. Carlota estaba en la terraza, con un ligero vestido de verano y una copa de vino en la mano. Su sonrisa era radiante, pero a Andrés le pareció la de una serpiente esperando el momento oportuno para atacar. «¿Decidiste volver temprano?», le preguntó, acercándose a él con la elegancia que le otorgaba toda una vida de privilegios. «Pensé que tendría reuniones todo el día». Andrés forzó una sonrisa. «Cambié de planes, surgieron algunas cosas». Carlota ladeó la cabeza, estudiándole. «¿Va todo bien?» «Todo va bien», mintió él, mientras pasaba junto a ella y entraba en la casa. Sabía que tenía que guardar las apariencias, al menos hasta que estuviera seguro de que podía actuar sin ponerlo todo en peligro. Durante todo el día, Andrés observó atentamente a Carlota. Cada sonrisa, cada palabra, cada gesto parecían una máscara cuidadosamente construida. Le costaba creer que aquella mujer, a la que había acogido en su vida y en la que confiaba, fuera la misma que había planeado su asesinato. Sintió el peso de las pruebas en el bolsillo interior de su chaqueta, pero decidió esperar. Enfrentarse a ella ahora sería una temeridad. Carlota salió a la terraza de la hacienda Montemayor, sosteniendo una copa de vino mientras contemplaba el bucólico paisaje de las tierras de su familia. Por fuera seguía mostrando la impecable fachada de una socialité controlada y elegante, pero por dentro un huracán de miedo y frustración rugía en su mente. Andrés había cancelado el viaje. Por mucho cuidado que pusiera en la situación, estaba claro que él sospechaba algo. Carlota cerró los ojos e intentó reorganizar sus pensamientos. Tenía que actuar con rapidez. Aún tenía a Javier y sabía qué hacer, pero la cancelación del viaje complicaba el plan. Sería más difícil encubrir cualquier accidente en su propia casa, pero no podía permitir que todo por lo que había luchado se le escapara de las manos. Javier respondió a la llamada al tercer intento. Carlota ya estaba impaciente, paseándose de un lado a otro de la habitación. «Javier», dijo con voz cortante, «Andrés ha cancelado su viaje». Se hizo un largo silencio al otro lado de la línea. Por fin, Javier contestó con voz vacilante. «Eso es malo. Sin el viaje, todo se complica». «¿Sospecha algo?» «Puede», admitió Carlota pasándose una mano por el pelo rubio en un gesto automático de frustración. «Pero eso no importa. Tenemos que ceñirnos al plan, incluso sin el contexto perfecto». «Carlota», empezó Javier, y por primera vez hubo una nota de vacilación en su voz. «¿No crees que esto está yendo demasiado lejos? Mira,
Accedí a esto porque dijiste que sería fácil, pero si él sospecha, quizá deberíamos parar antes de que las cosas se nos vayan de las manos. ¿Parar?, repitió Carlota incrédula. Su voz adquirió una intensidad venenosa. ¿Crees que voy a rendirme ahora, después de todo lo que hemos arriesgado? Andrés no es solo un hombre, es un obstáculo, y los obstáculos hay que eliminarlos. Harás lo que te digo. Al otro lado de la línea, Javier suspiró. Pero lo que Carlota no sabía era que Javier empezaba a sentirse acorralado. Le seguían los investigadores contratados por Andrés. Cada llamada, cada transacción, cada movimiento sospechoso estaba siendo vigilado. Javier sabía que era solo cuestión de tiempo que se cerrara el cerco. Mientras Carlota presionaba a Javier, Andrés estaba en su despacho, revisando los nuevos informes que había obtenido su investigador privado. Había descubierto algo que le dejó helado. La familia de Carlota, antaño rica y poderosa, se había desmoronado hacía unos años. La empresa de su padre, Carlos Sandoval, había sido investigada por fraude financiero y algunas personas habían sido detenidas. Pero, según los documentos, nunca se identificó a los verdaderos autores de la estafa. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero entonces surgió otro nombre: Ricardo Carrillo, el padre de Luisa. Ricardo Carrillo era el jefe de contabilidad de la empresa que dirigía Carlos. Cuando estalló el escándalo, fue detenido, mientras que Carlos y sus socios más influyentes escaparon a la culpa. Andrés no podía ignorar que Carlota tenía vínculos directos con el hombre que había arruinado la vida de Luisa. «Esto no es una casualidad», murmuró Andrés, mientras giraba en su silla para mirar por la ventana. Sus pensamientos volvieron a la camarera que le había advertido. Luisa no lo sabía, pero estaba implicada de un modo que él no podía imaginar. Andrés sabía que tenía que contarle a Luisa lo que había descubierto, pero eso significaba meter a alguien de fuera en su investigación. Dudó. Andrés no era un hombre que confiara fácilmente, pero Luisa había demostrado valor y determinación. Además, merecía saberlo. Aquella tarde, Andrés cogió su coche y se dirigió al piso de Luisa. Esta vez no había incertidumbre sobre su visita. Cuando ella abrió la puerta, sorprendida de verle de nuevo, Andrés no perdió el tiempo con formalidades. «Tenemos que hablar», le dijo directamente, mientras le entregaba una carpeta llena de documentos. «Mereces saber lo que está pasando». Luisa le invitó a pasar, claramente confusa, pero al hojear los documentos, su expresión cambió. Andrés se lo explicó todo, las conexiones entre Carlota, Javier y el pasado de su familia. Luisa guardó silencio un momento, tratando de procesar la revelación. «Así que fue ella», murmuró Luisa con la voz quebrada. «Su familia destruyó a la mía. Mi padre fue el chivo expiatorio mientras ellos se salían con la suya». Andrés asintió. «Y ahora ella intenta hacer lo mismo conmigo». Luisa cerró el maletín con fuerza y su rostro se endureció con determinación. «Esta vez no voy a dejar que se salga con la suya». Luisa se reclinó en el incómodo sillón del pequeño salón mientras sus ojos permanecían fijos en la carpeta de documentos. La revelación de Andrés había sido devastadora, pero al mismo tiempo sintió una chispa de algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. Quizá por fin pudiera limpiar el nombre de su padre y obtener justicia. Andrés, por su parte, la observaba con cautela. Aún no estaba seguro de que traer a Luisa a esta batalla fuera la mejor decisión. Sin embargo, la intensidad de su mirada y la determinación de su voz le hicieron creer que era exactamente la persona que necesitaba a su lado. «No te pido que hagas nada que la ponga en peligro», dijo Andrés rompiendo el silencio. «Pero tu perspectiva podría ser útil. Tú sabes las mentiras que cuenta esta gente». Luisa cerró la carpeta y respiró hondo.
Si crees que voy a mantenerme al margen y dejar que te ocupes de esto por tu cuenta, estás muy equivocada. Andrés esbozó una pequeña sonrisa, reconociendo la fuerza en su voz. Entonces, estamos juntos en esto. Los dos pasaron las horas siguientes revisando los documentos y discutiendo los pasos a seguir. Andrés aportó más detalles sobre la relación de Carlota y Javier, revelando las sospechosas transferencias bancarias y los mensajes intercambiados entre ellos. A Luisa le chocó el nivel de traición y manipulación de Carlota, pero una parte de ella no se sorprendió. La gente así, pensó, nunca tiene límites. Carlota no lo hace solo por dinero, dijo Luisa, mordiéndose el labio mientras analizaba uno de los informes. Quiere poder, quiere el control. El dinero es solo una herramienta. Andrés asintió. Y estaba dispuesta a matarme para conseguirlo. El problema es que, con la cancelación del viaje, el plan se interrumpió, pero eso no significa que no vaya a intentar otra cosa. Ya debe estar pensando en un nuevo plan, dijo Luisa. Y por lo que has dicho, Javier está dudando. Podemos usar eso a nuestro favor. Mientras Andrés y Luisa trazaban estrategias, Carlota se encontró en un discreto bar en las afueras de la ciudad. Sentada en un reservado, miró a Javier con ojos ardientes. Él estaba visiblemente incómodo, jugueteando con su bebida y evitando el contacto visual. «Javier, necesito que confíes en mí», dijo Carlota, con voz dulce pero con un matiz peligroso. «Andrés sabe algo, lo presiento, y si lo descubre, estamos acabados». Javier negó con la cabeza, exhalando profundamente. «No lo entiendes, Carlota. Este tipo no es idiota. Tiene dinero, contactos. Si ya sospecha, podría explotarnos en la cara». «¿Crees que le tengo miedo?», susurró Carlota inclinándose más cerca. «No puede tocarme, y si no haces lo que te pido, te garantizo que te arrepentirás». Javier la miró, encontrándose por fin con sus ojos. Sabía que estaba atrapado. Pero lo que Carlota no sabía era que la presión de Andrés y los silenciosos movimientos del investigador privado ya estaban empezando a pasarle factura. Javier tenía miedo, y el miedo le estaba volviendo inestable. Durante los días siguientes, Andrés y Luisa siguieron recomponiendo el rompecabezas. Con la ayuda del investigador privado, empezaron a rastrear los últimos movimientos de Javier. El hombre, que ya parecía contra las cuerdas, empezó a mostrar patrones de conducta erráticos. Se reunió 2 veces con Carlota, pero en ambas ocasiones se le vio marcharse nervioso, claramente conmocionado. Fue en una de esas ocasiones cuando la investigadora consiguió acercarse discretamente a él, entregándole un mensaje de Andrés. «Javier», decía la carta manuscrita que Andrés firmó deliberadamente, «estás en un callejón sin salida. Carlota te abandonará en cuanto deje de necesitarte. Yo, en cambio, estoy dispuesto a ofrecerte algo que ella no puede. Una salida. Piénsatelo». El investigador relató que Javier palideció al leer el mensaje. Se sentía acorralado, pero también empezaba a darse cuenta de que su alianza con Carlota no era tan sólida como le hubiera gustado. 2 días después, Andrés recibió una llamada de Javier. La voz del hombre era tensa, pero por fin parecía dispuesto a cooperar. «Si hablo, ¿puedes garantizarme que no me detendrán?», preguntó Javier, claramente desesperado. «Puedo garantizarte que tendrás la oportunidad de negociar», respondió fríamente Andrés, «pero eso depende de lo que tengas que contarme». Javier reveló lo que sabía. Carlota planeaba esconder documentos incriminatorios en una propiedad abandonada que había pertenecido a su familia en las afueras de Guanajuato. Los documentos eran contratos, transferencias de dinero y pruebas de sobornos. Un conjunto completo que esperaba utilizar como arma de chantaje si las cosas se torcían. Al enterarse,
Andrés y Luisa supieron que tenían que actuar. Decidieron que había llegado el momento de enfrentarse a Carlota, pero no sin antes reunir pruebas suficientes para asegurarse de que no tuviera forma de escapar. Andrés y Luisa combinaron sus habilidades para planear su siguiente movimiento. Mientras Andrés utilizaba sus contactos para asegurarse de que la policía estaba preparada para actuar, Luisa se concentraba en identificar los resquicios que pudieran utilizarse contra Carlota. «Intentará escapar», dijo Luisa, mientras organizaba los papeles sobre la mesa de Andrés. «La gente como Carlota siempre tiene un plan B. Tenemos que asegurarnos de que no tenga a dónde huir». Andrés miró a Luisa, admirando su determinación. «Sabes que estás arriesgando mucho, ¿verdad?» «No más que tú», respondió Luisa. «Y ya he perdido bastante por esta familia. No voy a perder más». Mientras ambos ultimaban los detalles, la tensión en el aire era palpable. Sabían que la siguiente etapa sería la más peligrosa, pero también la más decisiva. La noche era silenciosa cuando Andrés, Luisa y Javier se reunieron cerca de la propiedad abandonada mencionada por Javier. El edificio, antaño parte del vasto imperio Sandoval, estaba aislado en una zona rural, rodeada de densos árboles y un camino de tierra poco transitado. La luna llena iluminaba el cielo, pero las sombras entre los árboles parecían más amenazadoras que nunca. Andrés se ajustó el reloj en la muñeca intentando disimular su inquietud. A su lado, Luisa observaba atentamente la finca, mientras Javier miraba nervioso por encima del hombro. Sabía que traicionar a Carlota significaba firmar su propia sentencia de muerte, pero también sabía que ponerse de su lado sería igual de desastroso. «¿Estás seguro de que los documentos están aquí?», preguntó Andrés, rompiendo el silencio. Javier asintió, pero le temblaba la voz. «Me dijo que lo guardaba todo aquí. Es el lugar más seguro para algo así. Hace años que no viene nadie». Luisa intercambió una rápida mirada con Andrés. «¿Sabía ella que vendrías aquí?». Javier dudó antes de contestar. «No, al menos creo que no». «Bien», dijo Andrés sin ocultar su sarcasmo. «Nada como un plan con margen para las sorpresas». Se acercaron a la propiedad con cautela, cada paso resonando en la tierra seca. La entrada principal estaba cerrada con una cadena, pero Javier sabía dónde encontrar una puerta lateral adosada. Dentro, el olor a moho y madera podrida llenaba el aire, y el silencio era tan opresivo como la oscuridad. Mientras exploraban las habitaciones abandonadas, Andrés no pudo evitar una extraña sensación de nostalgia y rabia. Sabía que la propiedad era un reflejo de la decadencia de la familia de Carlota, pero lo que más le molestaba era que él, directa o indirectamente, se hubiera involucrado con alguien que formaba parte de un mundo tan corrupto. Luisa, por su parte, sentía una pesadez en el pecho mientras revisaba los papeles y objetos dejados atrás, cada uno de ellos un recordatorio de la propia injusticia que había sufrido su familia. Finalmente, Javier les condujo a una habitación del piso superior, donde había un montón de cajas cubiertas de plástico polvoriento. Señaló una de ellas. «Ahí están los documentos». Dijo que eran copias de seguridad. Papeles viejos que quería mantener fuera de la casa. Andrés se acercó y empezó a abrir la caja. Dentro había contratos, transferencias bancarias e incluso mensajes manuscritos en los que se detallaban los planes financieros de Carlota y su relación con Javier. Era la última pieza del rompecabezas. «Es más que suficiente para acabar con ella», dijo Andrés, volviéndose hacia Luisa. «Con eso y la grabación no tendrá dónde huir». Luisa asintió, pero sus ojos estaban fijos en la puerta. Entonces, ¿por qué siento que esto fue demasiado fácil? Antes de que Andrés pudiera contestar, un ruido metálico procedente del pasillo hizo que todos se quedaran helados.
El sonido de pasos firmes resonó, seguido de la voz de Carlota. «Sabía que lo harías, Javier. Eres tan predecible». Andrés y Luisa intercambiaron rápidas miradas, mientras Javier parecía haber perdido todo el color de su rostro. Carlota apareció en la entrada de la sala, acompañada de dos hombres robustos, ambos armados. Iba impecablemente vestida, como si acabara de salir de un acto social, pero sus ojos estaban llenos de ira. «Andrés», dijo, ignorando a los demás y centrándose solo en su marido. «Te creía más listo, pero veo que te has estado rodeando de gente despreciable». «¿Despreciable?», replicó Andrés con voz fría. «¿Y eso lo dices tú, que intentaste matarme?». Carlota rió, un sonido frío y vacío. «Intenté liberarte. Eres un hombre tan pagado de ti mismo que nunca te darías cuenta de que te estaban traicionando hasta que fuera demasiado tarde». Luego se volvió hacia Javier, con una expresión que hizo que el hombre retrocediera instintivamente. «Y tú, Javier, debería haberte descartado hace mucho tiempo. Carlota, por favor». Javier empezó, pero antes de que pudiera terminar, uno de los hombres de Carlota le apuntó con una pistola. Luisa sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la calma. Miró rápidamente a Andrés, que se colocaba lentamente entre Carlota y los documentos. «¿Cuál es el plan ahora, Carlota?», preguntó Luisa, tratando de ganar tiempo. «¿Vas a dispararnos a todos y hacer como si no hubiera pasado nada? ¿No crees que la gente se dará cuenta cuando Andrés desaparezca?». Carlota entrecerró los ojos mirando a Luisa. «Ah, la camarera que salvó el día. Te subestimé. Pero, sinceramente, nadie te echará de menos». Andrés se adelantó, interrumpiendo a Carlota. «Nunca saldrás de esta. Aunque consigas escapar ahora, las pruebas que existen sobre ti te destruirán». Carlota volvió a reír, pero esta vez con menos confianza. «¿Y cómo piensas hacerlo si no sales viva de aquí?». Antes de que Carlota pudiera dar la orden para que sus hombres actuaran, el sonido de las sirenas cortó el silencio de la noche. Carlota se dio la vuelta rápidamente, con una expresión cercana al pánico. Andrés miró a Luisa, que llevaba el teléfono en el bolsillo. Había enviado su ubicación a la policía minutos antes de entrar en la casa. «Siempre has subestimado a la gente que te rodea, Carlota», dijo Andrés. Y ahora eso se acabó. La policía irrumpió en la propiedad, iluminando los alrededores con antorchas y pistola en mano. «¡Policía! ¡Todo el mundo al suelo!», gritó uno de los agentes. Los hombres armados de Carlota dudaron un momento, pero, al darse cuenta de que les superaban en número, soltaron las armas. Carlota intentó protestar con voz desesperada. «¡No pueden hacer esto! ¡No tenéis pruebas!», gritó, pero su voz no tenía la misma firmeza que antes. Andrés observaba la escena con un exterior tranquilo, pero por dentro sentía un torbellino de emociones. Ver a Carlota esposada, luchando por mantener su dignidad mientras se la llevaba la policía, fue la confirmación de que todo estaba llegando a su fin. Más tarde, Luisa y Andrés estaban fuera de la finca, viendo cómo la policía cargaba las pruebas en vehículos y escoltaba a Carlota y a sus cómplices hasta la comisaría. La noche era tranquila, pero el peso de lo que habían afrontado seguía pesando sobre ellos. «¿Crees que intentará algo?», preguntó Luisa, rompiendo el silencio. «Sé que lo hará», respondió Andrés, sin apartar la vista del convoy policial que se alejaba. Carlota nunca acepta perder, pero ahora no tiene a nadie que la proteja. Y con todas las pruebas que tenemos, no se escapará tan fácilmente. Luisa asintió, cruzándose de brazos. «Espero que tengas razón». Andrés se volvió hacia ella. Su expresión se suavizó. «Me has salvado la vida, Luisa. No sé cómo agradecértelo». Luisa esbozó una tímida sonrisa. «Ya has hecho mucho por mí.
solo quería hacer lo correcto. En las semanas siguientes, Carlota fue acusada formalmente de conspiración para asesinar, delitos financieros y otros delitos. La grabación de audio, los documentos y el testimonio de Javier formaban un caso irrefutable. Aunque sus abogados intentaron retrasar el proceso, el peso de las pruebas era abrumador. Para Andrés, la detención de Carlota fue un alivio, pero también un punto de reflexión. Vendió la hacienda Montemayor y decidió empezar de nuevo, lejos de las sombras de la traición que habían marcado aquel lugar. Parte del dinero de la venta lo utilizó para crear una fundación en memoria de su familia, dedicada a ayudar a las víctimas de la injusticia. Luisa, por su parte, utilizó parte del dinero que Andrés le dio para abrir un pequeño café en San Miguel de Allende, algo con lo que siempre había soñado. El local, decorado con elementos tradicionales mexicanos, se convirtió en un lugar de encuentro para la comunidad, reflejo de la fortaleza y resistencia de su dueña. Andrés visitaba el café con regularidad y, en cada encuentro, los dos recordaban todo lo que habían afrontado juntos. Poco a poco, su amistad empezó a convertirse en algo más. ¿Te das cuenta de que todo esto empezó porque no pudiste ignorar lo que oíste en aquella fiesta?, dijo Andrés una tarde, mientras sostenía una taza de café. Me salvaste la vida, Luisa, y cambiaste la tuya en el proceso. Luisa rió suavemente. Y todo porque estaba en el lugar equivocado, en el momento adecuado. Andrés negó con la cabeza. O en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Ambos sonrieron, y por un momento, el peso de todo lo que habían afrontado pareció desaparecer. Juntos decidieron seguir adelante, reconstruir sus vidas y ayudar a otros a encontrar justicia y redención. Gracias por compartir este momento con nosotros. Cada historia que cuento está hecha con dedicación y cariño, con la intención de llegar al corazón de quienes la escuchan. Si esta historia ha despertado algo en ti, por favor considera inscribirte para que podamos continuar juntos en este viaje de contar historias que conmueven. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir compartiendo estas experiencias únicas. Salud y nos vemos en la próxima historia.